Bienvenidos a su última clase de la sesión número 30, Kurasu Sanji, donde vamos a ver los últimos 30 kanjis. De hecho, o sea, los últimos 30, los últimos 10. Con esto juntaremos 300 kanjis. Con esto están logrando tener una sexta parte del conocimiento de los kanjis básicos para ser una persona decente en sociedad. Asumo yo que obviamente a estas alturas no se saben los otros 290. Sin embargo, esa es la idea, pues ustedes ya saben, pueden volver a consultar el material y pueden estar trabajando o buscando cómo asociarlo. La idea, como hace rato mencionaba Daniel, oye, yo quisiera saber dónde se usa. Pues que a final de cuentas, por ejemplo, he procurado que en cada sesión, cuando explique un kanji, te explico como que el porqué de él, o sea, te explico, trato de que generar el trasfondo que tiene, de tal manera que si entiendes ese trasfondo, ya tú ya puedes asociar en qué tipo de palabras puede estar. De tal forma que si escuchas un contexto, puede que tu mente piense, ah, mira, a lo mejor se escribe con este kanji. Ya lo checas y, puede que en el 50% de los casos latinas y en el otro no. Pero tú ya tienes una impronta de que cómo poder acercarte a ese conocimiento. Entonces, y a final de cuentas, es como todo, tienes que buscarla, tienes que seguir familiarizando con el vocabulario, tienes que leer, etcétera. Porque como mencionaba Daniel, no recuerdo si en una clase o en el chat, el otro Daniel, la gramática como quiera te la aprendes. O sea, si dices, son como 500 estructuras, sí, pues, pero son fáciles de aprender. O sea, porque es la regla. Lo complicado es el vocabulario. Y es algo que yo siempre he manifestado. Si te puedes aprender todas las gramáticas, pero si no te sabes las palabras, no sabes. Entonces, siempre tienes que buscar la manera de irte apropiando de vocabulario. Los kanjis te pueden ayudar para eso, porque puedes trabajar como con campos semánticos. Para los que no vieron Plaza Sésamo, un campo semántico es un conjunto de palabras que tienen una relación. Entonces, ya tú sabes, por ejemplo, lo ideal era que varias clases la manejes de esa manera, para que tú asocies como que un conjunto de kanjis tiene que ver con lo mismo. Y cuando los veas juntos, es porque, tiene que ver algo con esto, ya un tema principal. Y aunque casi, como hemos visto en los últimos kanjis, que no tienen kunyomi, cada kanji puede formar alrededor de 50 a 100 palabras, pero esas palabras tienen cierta relación en algo. Puede que luego haga sesiones donde, vamos a ver todos los posibles kanjis con estos radicales, solo así, y ver qué similitud tienen entre ellos. Pero todo el tiempo lo digo. Cuando no tienen kunyomi es que no se pueden escribir solos. Sí se pueden, pero ya no son tan comunes. O sea, hay varios que tú me dices, estos tienen varios kunyomis, pero ya no se usan. Entonces es preferible, bueno, más que nada como nosotros, irnos primero enfocándonos en lo más fácil en lo más común de uso que en lo que no. Porque no tiene caso que llegues hablando a Japón como alguien del siglo XVIII y pues, o sea, de por sí se te está costando aprender el idioma y ahora agrégale que estás hablando de una manera que no va a ser. Entonces, por eso a veces siempre se procura ver de qué manera, cuál es tu enfoque del idioma. Por ejemplo, los que entran estudiando japonés porque quieren ver anime o ver sin subtítulos, bla, 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 pues te vas a acostumbrar mucho al lenguaje informal. Si alguien me dice, es que yo quiero irme a estudiar allá. Bueno, entonces tú tienes que manejar estándar el Teinei. O, por ejemplo, es que yo quiero ir a trabajar. Pues tienes que echarle más ganitas porque tienes que aprender el Keigo y el Son Keigo. Entonces son todo ese tipo de cosas que es sobre la marcha. Por eso procuren leer mínimo, aunque sea 3 líneas al día para que vayan trabajando esa parte. Bueno, luego habrá una sesión para dar una cátedra espiritual sobre esto. Primer calle, Toku, especial. Si se fijan, este es el mismo radical que hemos encontrado en el de mantener es el de mantener y el de esperar. Solo que ahora tiene como el de la vaca, pero un poquito inclinado. Entonces, sí tiene otras, pero por lo regular, Toku, por ejemplo, Toku ni es como cuando vas a estar explicando y, Toku ni significa especialmente. Es porque hablas de muchas cosas, pero vas a hablar de lo chilo después. Y por eso tiene esas connotaciones. Toku Shoku, si se fijan, perdón, es el de color. Entonces, como que un color especial significa característica.
algo que describe a eso. Ahora bien, puede que lo encuentren en los negocios y que diga Tokubai o en las páginas de internet y que signifique venta especial. O sea, es algo que normalmente no se vende o de esa manera o así. Y este que casi puede sonar como doma, pero es Doku Toku, significa peculiaridad, algo que caracteriza a alguien. Como ciertos compañeritos que ustedes tienen que son muy especiales. Seguir. Separar. Betsu. Hay una frase que en el Mina viene que es la de Betsu Betsu ni onegaishimasu para indica que es por separado. Entonces, hay otra connotación para separar, bueno, para otro, que es el de el Hoka, pero en este caso es como que esto es algo extra. Por ejemplo, Betsujin significa otra persona, una persona diferente. Como que te preguntan, oh, eres fulanito, Betsujin soy otra persona. O, por ejemplo, volviendo a los dineros, Betsuryokin. O sea, es un costo separado o un costo extra. Y Sabetsu significa distinción. Este lo hemos visto en otras cosas que no me acuerdo ahorita. Vamos a ver. Es esa. Es el de diferencia. O sea, separas la diferencia, es una distinción. Es como es como la lógica de los del norte que dicen, sepárame esto, cuando quieren apartar. Pero en fin, no vamos a entrar en esos conflictos geopolíticos. Me fui y volví. Más pequeño. Es que me sale el letrero, pues. Ok, Mon, puerta. Este debió haber sido de los primeros kanjis, pero pues con este, decía en su momento cuando lo vimos con el de, creo que fue con el de oreja, con el de escuchar. O sea, son como las puertas de las cantinas del viejo este. O si quieren verlos como dos banderas. Y técnicamente es puerta, todo lo que tiene que ver con las puertas antiguas japonesas. No me pude, cuando estaba haciendo la diapositiva, no me acordé de la técnica de Orochimaru, de que ponen las tres puertas. Pero lleva Mon, eso sí es un hecho. De hecho, por ejemplo, Monsen significa frente a la puerta, porque este es el kanji de atrás o de enfrente. Puerta, enfrente, frente a la puerta. Algo que no sabía cómo se decía, pero ya es Mongen, que es la hora de cierre. Como bien saben, siempre en las escuelas, lugares, tienen un curfew. De hecho, creo que lleva curfew también, pero es toque de queda. Puede inclusive ser como hasta toque de queda. Pero, como buenos mexicanos, siempre llegamos 5 minutos antes de que cierre cualquier local. Así que ese es Mongen. Y Seimon significa la puerta principal. La puerta correcta, técnicamente. No me quiero quedar con la duda de lo de Orochimaru. Era Rashomon. ¿Qué significa Rasho? Mira, son puertas vivientes. Por el bien de la... O sea, la técnica de Orochimaru. Sí, por lo que estábamos buscando, es lo que estoy buscando, cuáles son ¿cómo se llama la técnica de Rashomon? Que está compuesto por el kanji de... tiene un nombre, o sea, Rashomon existe inclusive en Kioto. Fue una de las puertas principales de los tiempos antiguos. No se debería llamar Sanmon. No sé. Es que Satmon son 3 puertas. Pero Rashomon bueno, es un kanji que es N1, así que no profundizo mucho. Es como que las puertas vivientes de seda o algo así. Anyway, entonces cuando escuchen Mon y tenga que ver con puertas, es por eso. Aunque ya vimos Mon de problemas, pero en fin. Electricidad. Si se dan cuenta, tiene la lluvia arriba, porque
Inconscientemente me acuerdo de Benjamin Franklin y el papalote y el rayo. Entonces, por eso asocio la lluvia con la electricidad. Entonces, todo lo que ya hemos visto como densha, denki, denchi, muchas palabras que tienen que ver con cosas eléctricas. Por eso traté de evitar ponerlas y buscar algunas diferentes. Como por ejemplo, sabemos que teléfono es dengua, pero dempo es telegrama. ¿Qué significa? Ese po, no sé, es el de reporte. Reportar eléctricamente es electricidad. Digo, es telegrama. De hecho, había leído en estos días que el telegrama se creó porque el, un doctor, creo, bueno, un señor que no me acuerdo dónde andaba, le empezaron a llegar cartas de que, oiga, su esposa está mal, oiga, su esposa está enferma, oiga, su esposa se murió. Pero las cartas le llegaron casi juntas, siendo que se fueron enviadas separadas. Y entonces él como que a raíz de eso fue como que decidió inventar una manera más eficiente y rápida de transmitir las noticias. Y surgió Telegrama. Ahora bien, Denshi significa electrón. Este me llamó mucho la atención, porque es el hijo de la electricidad. O como para asumir que es la parte más pequeña, siendo que al revés, la electricidad está formada por el flujo de electrones. Entonces como que indicas que es la partícula más pequeña de la electricidad. Y este estoy en parro. Candel significa recibir un electroshock. ¿De qué está compuesto Candel? Este es el kanji de sentir. O sea, cuando sientes la electricidad, es como decimos aquí en México, recibe un toque. Toque eléctrico. Aclarando. Entonces, siempre donde lo vean esto, tiene que ver con la electricidad. Si lo ven en unos cables, no los toquen porque capaz están electrificados. Seguimos. Uno mismo, wow. Este kanji que lo hemos visto en Jidosha, Jidohanbaiki, Jitensha, siempre hace alusión a cosas de alguien. Entonces, es como el kanji de ojo con una pestaña. Se lee allí. Tiene un Kuyomi que la verdad es muy poco usado, por eso de mi tipo no lo puse. Entonces, lo podemos encontrar como en Jiyu, que significa libertad. Es como que la razón de uno mismo. Jisen significa natural, espontáneo. Es como que este es el mismo de Zen de absoluto. Entonces puede ser como que cuando eres meramente tú, cuando eres uno mismo, te vuelves natural. Y Dokuji significa único y detergente. De hecho, ahorita que le mencionaba, cuando busquen palabras en el diccionario, bueno, en el Jisho al menos, en jisho.org, procuren que tengan la etiqueta de Common Word, que eso ya te da una idea que es una palabra que se usa mucho. Bueno, este doku de hecho tiene que ver con uno mismo, con solitario. Pero bueno. Dokuji significa original, único, detergente. Seguimos. Ten. ¿Ya recuerdan cuando vimos la palabra kaiten, rotación? Es este kanji. Ah, mira, es el kanji de carro. Y este es el de densetsu, el de transmitir. Sí, pues eso tiene que ver que girar porque es el movimiento que transmiten las ruedas. Anyway. Tiene mucho que ver con rotación o con cambio. De hecho, también tiene connotaciones de cambio. Pero en fin. Tenkin significa transferencia de trabajo. Ahí en Japón es muy común que trabajas, es como el señor Miller que lo movieron de Osaka a Tokio, que allá puede que te muevan entre las sucursales. Aquí en México no es tan común. Aquí siempre estás en un lugar y Sensei se fue. me fui, volví, Se fue. volví. Ya. Spoiler, upsi.
Bueno, decíamos entonces que Tenkin es una transferencia de trabajo. O, por ejemplo, cuando te cambias de escuela, es Tenko. Ahora bien, Tenkan tiene que ver con una conversión, conmutación, generar un cambio. Y una palabra que me gustó mucho, Kouten, significa cambiar para bien. Recuerden que este es el de gustar, pero habíamos dicho que su raíz del chino también es bueno. Y meramente cuando se encuentra al principio, Sensei cuando... se fue otra vez. ¡No! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me Yo escuchan? sí. Pues con uno que me escuche, supongo Yo que también. todos. Supongo que todos, ¿no? Bueno, Yo Sí. creo. decíamos que Kouten significa, mencionaba que este es el de gustar, pero significa bueno, por lo regular cuando está al principio y tiene el sonido Ko. Entonces, cuando cambias, cuando hay un buen cambio, es como cambiar para bien. Es como pues, cuando una persona, no sé, o sea, es muy común que alguien evolucione y sea una mejor persona, como los villanos de Naruto. O digo, seguimos. Mover. Este es el verbo uokimasu. Y pues también se utiliza mucho con los vehículos o con los autónomos, por eso por el contexto de Jido. Pues, por eso no los puse ahí, no puse Jido Habaiki, no puse ni Jidosha, no puse ni... ¿Cuál es el otro? Bueno, se me olvidó. Pero significa mover, se genera movimiento. De hecho, cuando vimos el kanji de trabajar, fue que les dije, es que este es lo de pesado y esta es una fuerza y según la física ocupas una fuerza para mover un cuerpo. Entonces, mover. Douki, por ejemplo, es el motivo para hacerlo. Es para generar un movimiento. Es como que recuerden que este es el de Kikai, el de oportunidad. Entonces, como que va ciertamente ligado. Eso que ya lo había dicho, pero pues los animales siempre son buenos. Dobutsu son las cosas que se mueven. Esos entes que ahí habitan. Y Katsudo significa activación, acción. Es que a veces como que, inclusive a veces puede utilizar como warm-up. O inclusive han escuchado la palabra Hatsudo. ¿Qué Hatsudo. palabra? Hatsudo. ¿No? Ah, no, no me suena. Les falta ver anime. Digo, no han jugado, les falta ver Yu-Gi-Oh! Entonces. O si vieron The Greyman, es como que Inosensu Hatsudo. Katsudo es cuando algo empieza a moverse, es activar. Y la diferencia entre eso es como que poner en operación. Pero de hecho, este está inclusive en los libros de actividades Katsudo. Para los que utilizan el Marugoto, ahí lo encuentran. Anyway, seguimos. Acero. Tetsu. Por lo regular, pues, se usan muchas cosas de acero y de trenes. Ya ven que Japón es un lugar muy ferroviario, que pues técnicamente es la principal fuente de movimiento. Hay mucha gente que se mueve más en los trenes que en carros allá. Bueno, más que nada. Alquimistas es Hagane, que es el otro acero. Por eso Fullmetal Alchemist es Hagane no Renki Jitsushi. Ah, me equivoqué, es que este no es acero, acero es hierro. De hecho, en el diccionario viene el Fe. Para los que estudiaron química, pues es el símbolo químico del hierro. O fierro, como decimos aquí en México. Bueno, Tetsudo significa, bueno, lo voy a cambiar porque luego... Tetsudo significa vías y no como que en vías de desarrollo como México, sino que son los caminos de hierro. O sea, hace los rieles.
Tessei es como que significa que es algo que está hecho de hierro. De hecho, este sei se utiliza siempre para indicar como que el origen de algún producto. O sea, si es de origen animal, bueno, vegetal, etcétera, se usa sei. Inclusive es como que estilo Itaria sei, Mekishko sei. Anyway. Y de hecho también existe la palabra al revés, seitetsu, que es como que trabajar con el acero. Y por eso mencioné lo de la industria ferroviaria, porque existe la palabra shitetsu, que significa vías propias. Y yo me quedé en mi delirio, pues no es como que yo tenga mi propio tren y me vaya de aquí a otro lado, sino que está enfocado gigante de acero, Superman. Bueno, decía shitetsu. Y me quedé pensando, pues, porque hay empresas tan grandes que me imagino que dentro de la misma flotilla prefieren moverse con el tren que con vehículos, que con carros. Y, pues, por ejemplo, en las fábricas que me ha tocado visitar aquí en México, pues la mayoría te desplazas con vehículos dentro de. No sé si en Japón sea como que tengan sus propios vagones dentro de la misma planta y pues puede que esto sea hasta mejor. Lo más que he visto es ahí en el rancho donde hay una vía que hay ¿cómo le dice? Estas acaparadoras de grano, que esas mueven, pero es la vía de México, vaya. Uy, vamos a acabar la clase por primera vez. Sí, bueno, ya quedan dos. Saber, shiri más. De hecho, recuerden que cuando están aprendiendo, cuando por primera vez usan este verbo, me fui, 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 me fui y volví. Cuando primera vez empiezan a aprender este verbo, es como ¿qué onda? Es como que cuando dices que sabes algo, dices chite y más, porque el conocimiento lo mantienes, no es algo que solo sabes una vez y ya, sino que siempre lo sabes. Y hablando de conocimiento, es shishiki, shishiki, perdón, shishiki. De hecho, muchos como habilidades llevan este kanji. Más, ya es N3 así, o N2 creo. Bueno, inteligencia es chinou. Porque este es el kanji de Nouken, el del examen del Noryu-shiken, que es como que significa capacidad. Entonces, Chinou es la capacidad de saber, o sea, la inteligencia. Y nuestro kanji favorito, Muchi, significa ignorante, porque no tiene sabiduría, no sabe. Entonces, esta boquita con esta flecha puede significar muchas cosas de conocimiento. Y el último kanji, que no es el final boss que esperaba Ricardo. De depresión. Es el kanji de trabajo o negocio, que implícitamente está también en graduación, en Sotsugyo. Por eso fue como que, ¿cuándo estamos a acabar? Y sí, de hecho es uno de los kanjis más elaborados que de los que hemos visto, uno de los más difíciles, pero sí se utiliza mucho. Y tiene que ver mucho con las empresas, con los negocios, con el business. Por eso fue que puse Yokai, que es el mundo de los negocios. En esta era donde hay muchos isekais, debe haber un isekai llamado Yokai. Pero sí, es como que es muy común escuchar en español es que es el mundo de los negocios, el mundo de las finanzas. Sí. Ahora bien, Kyoseki significa logro o resultado. Achievement. Y Shokugyo significa ocupación, que es que bufedo la vida. Y pues con esto culminamos este entretenido curso de 3 semanas, 30 sesiones.
Espero que sea muy fructífero. Recuerden que pueden checar los materiales, pueden checar las clases otra vez para que... Y cualquier duda, pues me pueden mandar un mensaje. Ya será you know. Bueno, nos vemos ahorita en 5 minutos para el Kahoot. Y pues... Sí. N3. Estos kanjis llevan N5 y N4. Y uno que otro del N3. Son kanjis básicos y ya divididos en temas. Bueno, nos vemos ahorita. Muchas gracias por participar y divertirse en este grandioso curso de autoconocimiento. Gracias. Bye bye. じゃあまた今度。